Hola, buenas noches, mi nombre es Ángel Arroyo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Este video es para la tarea de la unidad 1 de la materia de control estadístico de la calidad, en el cual hablaremos sobre una investigación realizada de algunos puntos respecto a esta materia. Iniciamos con la primera diapositiva, hojas de verificación. En la investigación se encontraron los siguientes datos. Es un formato construido especialmente para recabar datos de una manera adecuada y sistemática, de tal manera que su registro sea fácil para analizar la manera en que los principales factores que intervienen influyen en una situación o problema específico. Proporciona datos fáciles de comprender. Los datos son obtenidos mediante un proceso simple y eficiente que puede ser aplicado a cualquier área de la organización. Reflejan rápidamente las tendencias y patrones subyacentes en los datos. En la mejora de la calidad se utiliza tanto en el estudio de los síntomas de un problema como en la investigación de las causas o en la recogida y análisis de datos para probar alguna hipótesis. También se usa como punto de partida para la elaboración de otras herramientas, como por ejemplo los gráficos de control, diagramas de Pareto e histogramas. Kaoru Ishikawa identificó 5 usos para la hoja de control en el control de calidad. Estas pueden utilizarse para comprobar la forma de la distribución de la probabilidad de un proceso, cuantificar defectos por tipo, cuantificar defectos por ubicación, cuantificar defectos por causa, máquina trabajador, realizar un seguimiento de la finalización de los pasos en un procedimiento de varios pasos, como una lista de verificación o checklist. Pasos para elaborar una hoja de verificación. Entre estos pasos está determinar claramente el proceso sujeto a observación, definir el periodo de tiempo durante el cual serán recolectados los datos, diseñar una forma que sea clara y fácil de usar, obtener los datos de una manera consistente y honesta. Tipos de hojas de verificación o de chequeo. En esta encontramos 3 hojas para registro de datos, hoja de localización y hoja de lista de chequeo. Dice, la hoja de chequeo con escala de medición sirve para evaluar la forma de distribución de probabilidad para construir después una distribución de frecuencia. En ese tipo de hoja se clasifica la medición según una serie de categorías o parámetros. Además permite trazar límites de especificación, y en este tenemos una imagen donde se están acumulando cada uno de la distribución de la probabilidad con frecuencia. Hoja de chequeo para identificar la frecuencia con la que ocurre un defecto. Cuando un proceso ha sido identificado como un candidato para la mejora, es importante saber qué tipo de defectos ocurren en sus salidas y sus frecuencias relativas. Esta información sirve de guía para investigar y eliminar las fuentes de defectos, empezando por las más frecuentes. Con el objetivo de recabar información para un plan de mejora, la empresa realiza una hoja de verificación en la cual tiene el objetivo de medir la frecuencia de cada problema detectado. Para así esforzarse en resolver estos problemas, el periodo de medición determinado es de una semana. En este caso tenemos una lista de frecuencia de defectos del día 1, 2, 3, 4, 5, 6, con un total, con sus respectivos totales y el tipo de defecto que es encontrado. Tenemos la hoja de chequeo para determinar la localización de un defecto. Esta hoja de localización de defectos dice: cuando las salidas del proceso son objetos para los cuales se pueden observar defectos en lugares variables, por ejemplo, burbujas en productos laminados o huecos en piezas fundidas, se puede usar un diagrama de concentración de defectos. Este tipo de hoja de control consta de lo siguiente: un diagrama a escala del objeto desde cada uno de sus lados, opcionalmente dividido en secciones de igual tamaño. Cuando la distribución del proceso está lista para ser evaluada, el evaluador rellena el encabezado de la hoja de verificación y observa activamente el proceso. Cada vez que el proceso genera una salida, él o ella evalúa la salida de los defectos y marca la sección de cada vista donde se encuentra cada uno. Si no se detecta ningún defecto para una salida de proceso, no se realiza ninguna marca de verificación. Cuando el periodo de observación haya terminado, el evaluador debe reexaminar cada hoja de verificación y formar un componente de las ubicaciones de defectos. El uso de su conocimiento del proceso junto con la ubicación debe revelar la fuente o fuentes de variación que producen los defectos. Con eso terminamos el punto 1.6.1 y comenzamos con el 1.6.2, diagrama de Pareto.
El diagrama de Pareto es una técnica gráfica sencilla para clasificar aspectos en orden de mayor a menor frecuencia. Está basado en el principio de Pareto. Este diagrama también es llamado curva cerrada o distribución ABC. Es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden decentes de izquierda a derecha y separados por barras. Este diagrama permite asignar un orden de prioridades. Permite mostrar gráficamente el principio de Pareto. Pocos vitales, muchos rivales, es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes. Mediante la gráfica colocamos los pocos que son vitales a la izquierda y los muchos tribales a la derecha. Facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos sociales o naturales psicosomáticos. El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagrama es para poder establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de una organización, evaluar todas las fallas, saber si se puede resolver o mejor evitarlas. El principio de Pareto es también conocido como la regla del 80-20, distribución ABC, ley de los pocos vitales o principio de escasez del factor. Recibe uno de sus nombres en honor a Vilfredo Pareto, quien lo enunció por primera vez, basándose en el denominado conocimiento empírico, estudio que la gente en su sociedad se dividía naturalmente entre los pocos de muchos y los muchos de pocos. Se establecían así dos grupos de proporciones 80-20, tales que el grupo minoritario formaba por un 20% de la población, ostentaba el 80% de algo y el grupo mayoritario, formado por un 80% de población, el 20% de ese mismo algo. Seleccionar los aspectos que se van a analizar. ¿Cuál es el problema? Ok, estos son los puntos para hacer un diagrama de Pareto. Seleccionar los aspectos que se van a analizar. ¿Cuál es el problema y las causas que se van a tratar? Seleccionar la unidad de medida para el análisis, la cantidad de ocurrencia, los costos u otra medida de influencia. Seleccionar el periodo de tiempo para el análisis de los datos, por ejemplo, un ciclo de trabajo, un día completo, una semana, etc. Relacionar los aspectos de izquierda a derecha en el eje horizontal en el orden de la magnitud decreciente de la unidad de medida. Las categorías que contienen la menor cantidad de aspectos pueden combinarse en otra categoría, la cual se deba colocar en la extrema derecha. Encima de cada aspecto se dibuja un rectángulo cuya altura representa la magnitud de la unidad de medida para cada aspecto. Construir la línea de frecuencia acumulativa sumando la magnitud de cada aspecto de izquierda a derecha. Utilizar el diagrama de Pareto para identificar los aspectos más importantes para el mejoramiento de la calidad. El diagrama causa-efecto del punto 1.6.3. Aquí terminamos con el diagrama de Pareto y comenzamos con diagrama causa-efecto. El diagrama causa-efecto o diagrama de Ichikawa es una herramienta utilizada para analizar y evidenciar las relaciones entre un efecto determinado y sus causas potenciales. Fue concebido por el licenciado en química japonés Kaoru Ichikawa en el año 1943. Las numerosas causas potenciales se organizan en categorías principales y subcategorías, de modo tal que la disposición final se parece al esqueleto de un pez. Se utiliza, entre otras cosas, para analizar las relaciones causa-efecto, comunicar las relaciones causa-efecto, facilitar la solución de problemas desde el síntoma hasta la causa y luego hasta la solución. ¿Cómo se hace un diagrama causa-efecto? Pasos previos. Determinar inequivocadamente el problema a analizar. Debe ser un problema concreto, aunque puedan intervenir diversas causas que lo expliquen. Determinar el grupo de personas que deben intervenir en el análisis. Normalmente serán personas relacionadas con el problema directo o indirectamente, de forma que todas ellas puedan aportar ideas. Convocar al grupo, anunciándoles el problema concreto que se va a analizar para que vayan pensando en él. Reunión de análisis. 1. El grupo de análisis va dando sus opiniones de forma ordenada sobre las posibles causas que cada uno identifica para dicho problema. En esta etapa pueden aplicarse las mismas metodologías de la tormenta de ideas. 2. Una vez agotadas las opiniones, el facilitador o coordinador del grupo dibuja el diagrama base en una pizarra suficientemente amplia para poder escribir en ella todas las causas posibles. En el triángulo de la cabeza del pez
se escribe el problema considerado. Habitualmente los factores suelen estar predefinidos como las 4M o 5M, incluso 6M dependiendo del contexto. Una M1 máquinas, M2 mano de obra, M3 método, M4 materiales, M5 medio entorno de trabajo. 3. A continuación, el facilitador, con la colaboración de los integrantes del grupo, asigna cada una de las causas identificadas a uno de los títulos conjuntos de causas definidos, utilizando flechas paralelas a la espina central y escribiendo de nuevo la causa al lado de cada flecha. 4. Finalmente, se determina cuál es el orden de importancia de las causas identificadas. Para ello, puede someterse a votación entre los participantes el conjunto de causas identificadas. 5. Una vez hecha la votación, se rodean con un círculo las 2 o 3 causas más votadas. Estas serán las primeras contra las que se deberán actuar. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de Ishikawa o esqueleto de pescado. Dice, otros métodos de construcción de diagramas causa-efecto. Existe el modelo de análisis de las dispersiones, modelo de la clasificación según el proceso de producción y el modelo de enumeración de las causas. Terminamos con el diagrama causa-efecto y continuamos con el histograma, el punto 1.6.4. En definitiva, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias y en el eje horizontal los valores de las variables, normalmente señalado en las marcas de clase, es decir, la magnitud del intervalo en el que están agrupados los datos. En un histograma los datos se muestran en una serie de rectángulos de igual ancho y altura variable. El ancho representa un intervalo dentro del rango de los datos. La altura representa la cantidad de veces que aparece un valor dentro de este intervalo. El patrón de alturas variables muestra la distribución de valores de datos. Tenemos una imagen como referencia a un histograma. Algunos conceptos. Variabilidad. Campo de variaciones en los valores numéricos de una magnitud. Este hecho da lugar a que las características representativas del producto o servicio final representan una determinada variación. Estratificación. Separación de un conjunto de datos en diferentes grupos o categorías, de forma que los datos pertenecientes a cada grupo compartan unas características comunes que definen la categoría. Recorrido. Medida de la dispersión correspondiente a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de valores. Clases. Son los intervalos que se divide la característica sobre la que se han tomado los datos. El número de clases es igual al de barras del histograma. Frecuencia de clases. El número de datos incluidos en cada una de las clases. ¿Para qué sirve? Se aplica a todos aquellos estudios en los que es necesario analizar la pauta de comportamiento de un determinado fenómeno en función de su frecuencia de aparición. Se usa como herramienta de trabajo tanto para procesos industriales como dentro de las actividades habituales de gestión. Permite mostrar el patrón de variación, comunicar información visual acerca del comportamiento del proceso, tomar decisiones acerca del punto en que se deben concentrar los esfuerzos para lograr la mejora. Con eso terminamos los histogramas, y continuamos con el punto 1.6.5, diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión permite estudiar las relaciones entre dos conjuntos asociados de datos que aparecen en pares, por ejemplo XY, uno de cada conjunto. El diagrama muestra estos pares como una nube de puntos. Las relaciones entre los conjuntos asociados de los datos se infieren a partir de la forma de las nubes. Una relación positiva entre X y Y significa que los valores crecientes de X están asociados con los valores crecientes de Y. Una relación negativa significa que los valores crecientes de X están asociados con los valores decrecientes de Y. ¿Para qué se usa un diagrama de dispersión? Entre sus usos están descubrir y mostrar las relaciones entre dos conjuntos asociados de datos y confirmar relaciones anticipadas entre dos conjuntos asociados de datos. El diagrama de dispersión puede estudiar la relación entre dos factores o causas relacionadas con la calidad, dos problemas de calidad, un problema de calidad y su posible causa. Procedimiento para hacer un diagrama de dispersión. Recolectar datos para
pareados XY a partir de dos conjuntos asociados de datos cuya relación va a ser objetivo de estudio. Es conveniente contar con 30 pares de datos aproximadamente, rotular el X eje y el eje Y, encontrar los valores mínimo y máximo tanto para X como Y utilizar valores para elaborar la escala de los ejes horizontales X y vertical Y. Ambos deben tener aproximadamente la misma longitud. Plotear los datos pareados XY. Cuando haya dos pares de datos que tengan los mismos valores, dibujar círculos concéntricos al punto ploteado o plotear el segundo punto a una corta distancia. Examinar la forma de la nube de puntos para descubrir los tipos y las fuerzas de las relaciones. Cuando hablamos de la relación entre dos tipos de acciones nos referimos a una relación de causa y efecto, a una relación entre una causa y otra o una relación entre una causa y dos o más causas. Un diagrama de dispersión relaciona las tres condiciones antes mencionadas. Tenemos correlación. La correlación no es más que cómo se relacionan ambas variables entre sí. Correlación posible, negativa, negativa, positiva, posible positiva y nula. Tenemos dos ejemplos de correlación, una negativa y una positiva. Línea de ajuste. La línea de ajuste se usa para hacer predicciones basándonos en datos pasados. Cuando se dibuja la recta, debemos asegurarnos de que encaje con la mayor parte de los datos. Si hay un punto que está muy por encima o muy por debajo con respecto al resto de los puntos atípicos, debemos dejarlo fuera de la recta. En este caso, se podría decir que todos los puntos que se ven en la imagen están cerca de la recta. Así que literalmente ninguno queda fuera. Coeficiente de correlación de Pearson. En la estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas. En este caso tenemos 5 ejemplos donde P es igual a menos 1, 1 es menor que P y P es menor que 0, 0 es menor que P y P es menor de más 1, P es igual a más 1 y P es igual a 0. Tenemos el ejemplo de la dispersión de los datos, que son los puntitos, y nuestras rectas. Se termina la dispersión, diagrama de dispersión, y continuamos con el punto 1.6.6, estratificación. Estratificación o muestreo estratificado. Estratificación es clasificar o agrupar los datos con características coincidentes en grupos o estados. Sirve para facilitar el trabajo antes de usar otras herramientas como pueden ser los histogramas o los diagramas de dispersión. Cuando hay muchos datos, por ejemplo en un diagrama de dispersión, su interpretación puede hacerse bastante complicada y se pueden enmascarar los problemas a detectar. Esta técnica separa los datos para que podamos encontrar patrones que de otra manera no se podrían ver. Cuando utilizar la estratificación, antes de recopilar datos, a veces contamos con muchísimos datos y resulta conveniente intentar clasificar antes de lanzar a usar otros tipos de herramientas como diagramas de Pareto o histogramas. Cuando tenemos datos de varias fuentes o condiciones, turnos, días de la semana, proveedores o grupos de población. Cuando el análisis de datos requiere la separación de diferentes fuentes o condiciones, por ejemplo separar por diferentes equipos. Tipos de muestreo estratificado. Dependiendo del tamaño de los estratos, podemos encontrar 3 tipos de muestreo estratificado. El 1, muestreo estratificado proporcionado o proporcional. La muestra deberá tener estratos que guarden las mismas proporciones observadas en la población. Por ejemplo, estamos analizando la cantidad de
autónomos en España que trabajan desde casa y hay cantidad de personas en este segmento, 70% mujeres y 30% hombres. Estos son datos totalmente ficticios. Si decidimos que la muestra sea de 1000 personas, la proporción debe ser la siguiente: estrato de mujeres 700, que equivale al 70%, estrato de hombres 30% o 300 hombres. Muestreo estratificado uniforme. Punto 2. Cuando se asigna el mismo tamaño de muestreo a todos los estratos definidos, sin importar el peso que tiene en la población. Si seguimos con el ejemplo anterior, un muestreo estratificado uniforme quedaría de la siguiente manera: estrato de mujeres 500, estrato de hombres 500. Punto 3. Muestreo estratificado óptimo respecto a la desviación estándar. En este caso, el tamaño de los estratos en el muestreo no guarda proporcionalidad con la población. Se define el tamaño de los estratos proporcionalmente a la desviación estándar de las variables objeto de estudio, es decir, se toman estratos de mayor tamaño en los estratos con mayor variabilidad interna para representar mejor el total de la muestra de los grupos poblacionales más difíciles de estudiar. En esta imagen podemos ver una estratificación donde tenemos tenemos tres tipos de datos, y pues están divididos en tres grupos: azules, naranjas y grises, y podemos ver cómo están dispersionados en nuestra gráfica. Habilidad y capacidad del proceso. Punto 1.7. Al planear los aspectos de calidad de la manufactura, es sumamente importante asegurarse de antemano de que el proceso será capaz de mantener las tolerancias. En las décadas recientes ha surgido el concepto de capacidad del proceso o habilidad del proceso, que proporciona una predicción cuantitativa de qué tan adecuado es un proceso. La habilidad del proceso es la variación medida inherente del producto que se obtiene en el proceso. Objetivo: predecir en qué grado del proceso cumple especificaciones. Apoyar a diseñadores de producto o procesos en sus modificaciones. Especificar requerimientos de desempeño para el equipo nuevo. Seleccionar proveedores. Reducir la variabilidad en el proceso de manufactura. Planear la secuencia de producción cuando hay un efecto interactivo de los procesos de las tolerancias. Y tenemos un ejemplo de lo que es la habilidad y la capacidad del proceso, que son los CPK. Los CPK tienen límites superiores, límites inferiores y tienen diferentes valores. Habilidad y capacidad del proceso. Definiciones básicas. Proceso. Este se refiere a alguna combinación única de máquinas, herramientas, métodos, materiales y personas involucradas en la producción. Capacidad o habilidad. Esta palabra se usa en el sentido de aptitud basada en el desempeño probado para lograr resultados que se pueden medir. Capacidad del proceso. Es la aptitud del proceso para producir productos dentro de los límites de especificación de calidad. Capacidad medida. Esto se refiere al hecho de que la capacidad del proceso se cuantifica a partir de datos que, a su vez, son el resultado de la medición del trabajo realizado por el proceso. Capacidad inherente. Se refiere a la uniformidad del producto que resulta de un proceso que se encuentra en estado de control estadístico, es decir, en ausencia de causas especiales o atribuibles de variación. Variabilidad natural. Los productos fabricados nunca son idénticos, sino que presentan cierta variabilidad. Cuando el proceso está bajo control, solo actúan las causas comunes de variación en las características de calidad. Valor nominal. Las características de calidad tienen un valor ideal óptimo, que es el que desearíamos que tuvieran todas las unidades fabricadas, pero que no se obtiene, aunque todo funcione correctamente, debido a la existencia de la variabilidad natural. Para determinar si un proceso es o no capaz, haremos uso de herramientas gráficas, histogramas, gráficos de control y gráficas de probabilidad. También utilizaremos los llamados índices de capacidad, que vendrán determinando por los cocientes entre la variación natural del proceso y el nivel de variación especificada. En principio, para que un proceso sea considerado capaz, su variación actual no deberá
presentar más del 75% de la variación permitida. Es importante recordar que para interpretar correctamente estos estadísticos es necesario que los datos se han obtenido a partir de un proceso bajo control y estos siguen una distribución aproximadamente normal. Ya con eso terminamos la presentación de la tarea de la unidad 1. Me despido, fue un placer hacer esta tarea, muchas gracias.